Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día martes 20 de enero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy es martes. Habitualmente tenemos nuestra sección Siempre Caracas, que no vamos a realizar el día de hoy. La retomaremos a partir del martes de la semana que viene, porque hoy vamos a realizar una interesantísima entrevista, como siempre la hacemos cuando se trata de nuestro invitado de hoy, un historiador, dirigente político, exparlamentario, abogado, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y buen amigo de esta casa, Rafael Simón Jiménez. Bienvenido, Rafael Simón, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz año para ti. Mucho gusto también, todo lo mejor en este 2026 que se inicia con tanta sorpresa y a su vez con tanta incertidumbre, ¿no? Así es, así es. Bienvenido, Rafael Simón, como siempre, de verdad que sí. Agradezco mucho la gentileza que has tenido de venir hoy a Radio Rumbo y particularmente a nuestro programa En Buena Hora. Siempre me piden que te entreviste. Sí. Cada vez que me que te entrevisto, pues dejas muy en alto la sintonía de la radio y las expectativas de la audiencia. Y bueno, y siempre que entrevisto a otras personas me dicen, mire, ¿cuándo va a traer a Rafael Simón Jiménez? Y yo, caramba, pero sí que lo trae el mes pasado. No importa, tráigalo de nuevo. Ah, bueno, está bien. Así que bienvenido, Rafael Simón. Y siempre hemos estado explorando, no lo hemos concretado, yo no sé si ya lo vamos a desechar, pero siempre hemos explorado la posibilidad de tener una sección, si no semanal, quincenal o en todo caso mensual, con Rafael Simón Jiménez sobre temas históricos o temas de actualidad vistos desde la perspectiva histórica. Pero bueno, esa es otra materia. Voy a iniciar la conversa con Rafael Simón Jiménez preguntándole precisamente este año que se ha iniciado, como bien has dicho tú, con tanta sorpresa y a la vez con tantas incertidumbres, ¿cómo lo aprecia? Bueno, creo que hay que irlo valorando sobre el terreno y sobre las realidades, ¿no? Evidentemente que todos los que nos acostamos el 2 de enero fuimos sorprendidos por lo que iba a pasar el 3. Uno se pregunta, un poco acudiendo a la historia, o eso que llaman la antihistoria, que yo la practico mucho, o sea, lo que hubiera pasado si no pasó lo que pasó. Un poco un trabalengua, un poco cantinflérico, pero tiene razonamiento. Mira, yo me he retrotraído al 28 de julio, cuando se produjeron las elecciones presidenciales en Venezuela con una abrumadora victoria de la oposición venezolana y que, bueno, condujo a todo lo que condujo el desconocimiento electoral y todo. Yo me imagino cómo serán las reflexiones, las cavilaciones hoy en día de Nicolás Maduro, de Nicolás Maduro allá en Nueva York. Así es. En primer lugar, el chavismo le hubiera, porque lo que pasó es una cosa indeseada. Así es. A pesar de que pueda haber un sector del país que esté contento y vino Trump, pero eso es una cosa indeseada. El día que se escriba la historia, este es uno de los capítulos más tristes de la historia venezolana. Que tenga un señor presidente de los Estados Unidos que imponernos una salida, además, de la manera más grosera, atrabiliar y arbitraria, porque la verdad es que el señor Trump, y sangriento, más allá de lo que algunos le quieran reconocer, es un señor impresentable para mí. Yo respeto siempre las opiniones de los demás. Ahora, tú te preguntas, si el 28 de julio, frente a la evidencia de una derrota electoral contundente, el chavismo hubiera hecho lo que tenía que hacer, no entregar el poder, porque eso era demasiado pedirle a un régimen que ha colonizado las instituciones del Estado durante 26 años. Establecer una transición a su medida. Mire, nosotros nos vamos aquí, pero hay que traer esta seguridad. Como lo hicieron los sandinistas cuando le entregaron a Violeta Chamorro, o como lo hizo Pinochet cuando aceptó el tránsito en Chile, que duró 10 años tutelando la vida de Chile, siendo senador vitalicio, imponiendo senadores. Es decir, ¿cuánto pasó en Polonia? Fue en todas partes, Jerusalén, en Sudáfrica, en todas partes. Ahora, ¿cuánto se hubiera ahorrado Nicolás Maduro? ¿Cuánto le hubiera ahorrado al país en sufrimientos, en padecimientos, si eso hubiera sido la salida adecuada? ¿Y cuánto se hubiera ahorrado él mismo si, como lo acaba de decir, no Rafael Simón Jiménez, sino nada más y nada menos
que el cardenal Prieto Parolín, que fue nuncio aquí primero y que es secretario de Estado ya de 2 papas, bueno, se le ofrecieron todas las condiciones para una salida negociada del poder, que él pusiera sus condiciones. Eso nos hubiera ahorrado a los venezolanos este capítulo, que queramos o no queramos, un capítulo vergonzoso para el país y que de paso nos coloca en una situación de incertidumbre. Yo creo que es vergonzoso para todos. O sea, ver el discurso. Mira, yo respeto a todos los seres humanos, pero ver el discurso de los jefes chavistas ahora, sin Nicolás Maduro, es una cosa que da vergüenza. Es decir, y además, como aquí hoy en día nada hay oculto y como todo está dominado por las redes, por los medios alternativos de comunicación, bueno, da pena ajena ver lo que decían hasta el día antes y lo que dicen ahora, ¿no? La sumisión, la entrega, la incondicionalidad, porque es una cosa, este capítulo de la señora Delcy diciendo que está dispuesto a obedecer a Trump, y entonces María Corina que va allá y le regala una cosa que es intuito persona y que se lo gana uno por mérito. O sea, la adulancia, el rastacuerismo frente a un personaje como Trump. Te repito que los venezolanos a lo mejor le están prendiendo vela porque, bueno, abrió, por lo menos se movió la política. En eso se parecen Delcy y María Corina, a tu juicio, en Bueno, esa sumisión. Están compitiendo las dos de cuál hace mejor ese deslucido papel, ¿no? Pero bueno, yo creo que los venezolanos tenemos que ponernos ahora sobre la realidad de hoy. Yo creo que Trump hizo, desde el punto de vista del cálculo, digamos, del cálculo de sus posibilidades y sobre todo de los costos que una cosa esa implica, hizo la transición que tenía que hacer. Yo creo que Trump, fíjate tú, cuando se tensó la cuerda o se elevó, vamos a decir así, el nivel de conflictividad y que el señor Trump trajo la flota inmensa esa al Caribe y todo eso, bueno, uno intuía que nadie puede movilizar una flota de ese tamaño para que no pasara absolutamente nada. Yo no sé por qué al final en el gobierno había la convicción de que no iba a pasar nada, porque eso fue incluso lo que ellos transmitieron a todo el mundo. Subestimaron a Trump. Y yo creo que, no sé, que no se atreverían, porque ellos no pensaron además en una operación como la que Trump al final diseñó, no, y una operación quirúrgica. Ellos imaginaron el Vietnam y entonces 200.000 hombres sobre el terreno, una invasión a los Nicaragua. Resulta que el tipo, yo me imagino que agotó, porque lo que es evidente es que los Estados Unidos agotaron opciones. Yo creo que primero toda esta presión estuvo destinada a buscar un quiebre militar o a buscar una salida negociada. Yo creo que después que se agotaron todas esas opciones, ellos escogieron la opción más barata, desde el punto de vista, digamos, de los costos políticos, económicos y de toda naturaleza, que era buscar, porque tú te imaginas, imponer en la presidencia de la República a María Corina Machado, que mérito no le falta, o a Edmundo González, que tenía la aval de haber ganado las elecciones del 28 de julio, significaba, bueno, imponerlo, por eso te digo, a lo Nicaragua, a lo Panamá, es decir, poner 200.000 hombres en Venezuela para que cada uno de ellos se fuera al último municipio, porque como, mira, es un elefante, y yo creo que en eso Tronga, digamos, a pesar de que te repito, el personaje para mí no tengo ninguna simpatía, me parece impresentable. Bueno, hizo un diseño absolutamente correcto. Porque es que este elefante que tiene 26 años, que ha colonizado las instituciones del Estado, que ha introducido el elemento represivo brutal, que ha conculcado las libertades públicas, que se ha encargado de violar la Constitución desde la A hasta la Z, es un elefante que hay que comérselo por pedacitos. Cuando tú dices un diseño correcto, ¿te refieres a haber mantenido a Delcy Rodríguez y al chavismo al frente del Estado? Bueno, y con una transición y con una obediencia, porque además el señor Trump es una grosería que a mí me duele como venezolano. El venezolano que no le duela eso, se empeñó a los venezolanos, que diga que es el que gobierna, que es el que manda en Venezuela. Imagínate. Se atrevió incluso no a publicar un Twitter con una foto de él como presidente de Venezuela. Ni Teodoro Roosevelt. Yo escribí esta semana un artículo, yo escribo todas las semanas en un portal, artículos, notas históricas, ¿no? Pero que tienen que ver con realidades actuales. Yo siempre utilizo, yo te he dicho a ti que yo la historia lo utilizo como un instrumento para explicar la realidad. Explicando lo que Teodoro Roosevelt definió como la política del gran garrote. Eso que llaman el gran garrote no era más que una copia que él hizo de una frase, de una expresión de África Occidental, donde decía, lleva una sonrisa en tu boca, compórtate mesuradamente, pero lleva un garrote en la mano. Es decir, zanahoria y garrote, en pocas palabras, ¿no? Es decir, entonces, pero te digo una cosa, es penoso que ese señor diga que él es el que gobierna en Venezuela. Y que desde el chavismo no haya una voz para decir, no señores, aquí lo que gobernamos es nosotros. ¿Dónde se quedó la beligerancia? ¿Dónde quedó todo aquel discurso altisonante del 2-3 Vietnam si se atrevían a poner la planta insolente del extranjero sobre el suelo sagrado de la patria? ¿Dónde quedó todo eso? Pero bueno,
Yo creo que nosotros los venezolanos, después de tanta calamidad, después de tanto padecimiento, después de tanto dolor, de tanta destrucción en estos 26 años, tenemos que mirar más al futuro que seguir mirando por el retrovisor. Ok, vamos a ver un poquito hacia el futuro. Y te voy a hacer una pregunta que me sugirió una amiga común. Mirando hacia el futuro, ¿tú piensas que esto está encaminado hacia una transición, según lo dijiste, Bueno, según el diseño de Trump? Sí, lo he dicho explícitamente. Pero fíjate, me comentó una amiga una expresión que me pareció interesante. ¿Esto va hacia una transición hacia la democracia o es una transición intrachavista? Mira, eso es difícil de definir por ahora, pero el esquema que ha expuesto Trump y que ha expuesto Marco Rubio, los principales voceros de Estados Unidos, está diseñado, a mi juicio, correctamente, desde la óptica de ellos. Claro. Es decir, lo primero que hay que buscar en este país es una recuperación económica. Porque, mira, al margen siempre... Antes que la recuperación institucional. Es que yo creo que pueden política. marchar paralelamente. Una cosa no excluye a la otra. Yo creo que en Venezuela hoy en día hay que abogar, además, por una cosa elemental y lógica, por la plena vigencia de la Constitución de 1999. Más nada, eso que si no se queda libertad de los presos, todo eso está allí. Porque si algo es garantista, si algo preserva los derechos humanos en la Constitución de 1999, mira, la presunción de inocencia, el juicio en libertad, todos los procedimientos, bueno, extremadamente garantistas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Como por cierto consta en un libro de Asdrúbal Aguiar, escribió un libro que se llama Historia Inconstitucional de Venezuela, parodiando la historia constitucional de Gil Fortún. Pero ese libro está destinado a demostrar cómo artículo por artículo la Constitución venezolana ha sido violada. Porque en Venezuela, es una expresión de una jurista, por cierto, no hay constitución, sino hay sala constitucional, porque la sala constitucional, obediente, sumisa e incondicional del régimen, se ha encargado entonces, con sus propias interpretaciones, de negar la Constitución y crear sus propios, vamos a llamar, precedentes constitucionales. Entonces en Venezuela, mira, ese programa que se libertad de los presos políticos, Constitución, mano, plena vigencia de la Constitución venezolana. Y eso se tiene que traducir, yo creo, por ejemplo, el tema de los presos políticos. Ya aquí en Venezuela, chicos, hay más de 1000 y pico políticos y lo han ido soltando a cuentagota. Uno por aquí, uno por allá. Yo creo que lo que se debe plantear en Venezuela incluso es una ley de amnistía y reconciliación, porque no solamente son los presos políticos, los perseguidos políticos, los exiliados, las libertades que se han conculcado en Venezuela. Aquí últimamente, mira, yo estaba convencido, te lo digo, en una reflexión. De hecho, la privacidad, chicos, eso Bueno, que esté revisando los en una reflexión a soto voce. Pero yo había, en mi yo íntimo, yo que he sido, como tú seguramente, bueno, político desde niño, que me ha gustado la política desde niño, he estado toda la vida en el activismo político, yo había decidido, digo, que este país no se puede hacer. Si esta gente sigue en el poder, aquí no se puede hacer política. No se puede hacer política, porque cualquier cosa, es como la policía norteamericana, cualquier cosa que diga puede ser utilizado en tu contra. Así es. O sea, había un constreñimiento donde la gente, había una inhibición colectiva. O sea, el miedo fue lo que se impuso en Venezuela durante los últimos tiempos. Y no puede haber democracia con miedo. No puede haber democracia sin alternabilidad. No puede haber democracia sin equilibrio de poderes. No puede haber democracia sin plena vigencia de los derechos humanos. Esos son los componentes básicos de la democracia. No es hacer una parodia de elecciones donde se saque una servilleta del señor Amoroso en la noche y diga ganó fulano. Vamos para allá, vamos para la democracia. Bueno, es lo que tenemos que empujar, porque esto no podemos dejárselo, la tarea no podemos dejársela a Mr. Trump. Los venezolanos tenemos que tener alguna actoría, algún protagonismo en todo lo que está pasando en Venezuela, porque hasta ahora pareciera, y te repito, no es la interpretación de Rafael Simón Jiménez, es una interpretación del señor Trump y en cierta forma de la presidenta Delcy, bueno, de que aquí está mandando Trump. Además, Trump lo dice con desparpajo, lo dice a mandíbula batiente. Vamos a decir, te repito, eso es una vergüenza para el gentilicio y para los venezolanos, que algunos no lo vean así, bueno, cada quien ve las cosas como le da la gana, pero a mí eso me hiere en la fibra más íntima de mi venezolanidad, como dice en la cuestión. Entonces tenemos que buscar cómo reconstruir un liderazgo democrático que apunte entonces a presionar, porque las transiciones también siempre se han producido con presión interna. Fíjate tú, López Contreras, para hablar de Venezuela primero que nada, López Contreras al final, es verdad, López tenía en su cabeza ya una apertura, pero la quiso tutelar, la quiso ir administrando. El 14 de febrero de 1936, después que la policía de Caracas atropella y mata un poco de gente en la Plaza Bolívar, hay una manifestación de 30.000 personas en una Caracas que tendría 40.000 habitantes, que va a Miraflores encabezada por Jovito Villalba y por el rector de la Universidad Francisco Antonio Riquelme y le exige
a López Contreras. López Contreras le decía a su esposa en sus confidencias, en su biografía, dice, María Teresa, por primera vez me hicieron doler la cabeza. Y tuvo que aflojar, tuvo que nombrar a Rómulo Gallego ministro, y tuvo que... Y después vino Medina. Claro, después vino Medina, pero fue una apertura donde la apertura española, el modelo de apertura española, bueno, también, no fue, es verdad que Adolfo Suárez, es verdad que el rey tuvo un protagonismo, pero acuérdate la presión, por ejemplo, de Santiago Carrillo se apareció allá públicamente y los socialistas empujaron, o sea, hay que empujar aquí el restablecimiento de las libertades democráticas, la vigencia plena, te repito, eso no hay que buscarle periquitos ni buscar el restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución venezolana. Ok, te pregunto, Rafael Simón, hay que empujar para allá. Si hay que empujar para allá, ¿quién tiene que empujar para allá? Por supuesto que son las fuerzas democráticas, la gente que cree en la democracia, que lucha por el cambio democrático. Pero esas fuerzas democráticas están sumamente divididas y dispersas, atomizadas, muchas en el exterior. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que esas fuerzas se unifiquen en un solo haz y puedan efectivamente hacer una presión que conduzca a la democracia? Bueno, creo que es muy difícil plantear en Venezuela un solo frente de todas las fuerzas opositoras. Pues porque además hay de verdad visiones que son, podríamos decir, no solamente antagónicas o incompatibles, para utilizar una palabra, pero yo creo que todo, por eso te digo, el restablecimiento de la democracia debiera ser una consigna hasta de los chavistas. Porque te voy a hacer una explicación, Mario, esto lo estudié yo hace mucho tiempo. El tema del chavismo como organización, como movimiento, como fenómeno social o político. ¿Qué fue lo que le pasó al chavismo? ¿Cuál fue la falla al inicio, como dice? ¿Cuál fue la falla inicial del chavismo? Que fue un movimiento aluvional que se formó en base a la figura de Chávez, que era una figura caudillesca, una figura que resucitaba él mismo, pues se consideraba encarnación de Bolívar y de todos los héroes, de Zamora y todas esas cosas. Pero además tuvo un tránsito muy rápido al poder. Sale Chávez el año 94, indultado por Calderón, el año 98 es presidente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese movimiento no tuvo oportunidad, en primer lugar, de dotarse de un cuerpo orgánico de ideas. Acuérdate cómo Chávez fue mutando, porque su propia cabeza era un pasticho de ideas, ¿no? Entonces Chávez mutó primero el árbol de las tres raíces, que era una cosa más esotérica que política. Ceresole. Imagínate tú, el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Zamora y el pensamiento de Simón Rodríguez, personajes de épocas distintas, de pensamientos distintos y de razonamientos y reflexiones distintas. Después mutó a Ceresole, porque Ceresole le vendió aquello de la relación pueblo sin intermediario. Y Fuerzas Armadas. Y Fuerzas Armadas, pero la Fuerzas Armadas como sostén real. O sea, la relación real, la relación democrática, caudillo-pueblo, y las Fuerzas Armadas como sostén. Después a la tercera vía, que él nunca la interpretó bien, porque la tercera vía era de Anthony Giddens, sobre todo, y de Tony Blair. Y entonces, pero él terminó interpretando la tercera vía como la tercera vía de Tito, en la época de la Guerra Fría. Entonces, porque te repito, ¿quién pudo haber conocido más a Chávez que yo? Que lo conocí desde que tenía 12 años de edad. O sea, yo siempre recuerdo, porque yo soy maestro de escuela graduado, yo te lo he dicho, trabajé aquí en un barrio de La Palomera. Entonces, a uno le enseñan que el proceso educativo, que el proceso de aprendizaje es gradual, continuo y acumulativo. O sea, tú para tu formación, ¿cómo se formó uno que lo formaron? Yo no sé si formaron o deformaron la idea desde pequeño. Bueno, poco a poco. Yo me acuerdo, chicos, esas cosas de uno, yo muchacho, 11 años, 12 años, tratando de empaparme, ¿no? Del marxismo y de las cosas. Entonces le llevo a mi tío Trino Mellán, que tú lo conociste muy bien, una lista de libros que me sonaban. El Capital de Mar. Él no sé qué cosa me dijo, me mandó, me mandó al manual de Constantino, a las cosas esas elementales, con las que se llama, a la historia del Partido Comunista. Pero lo que te quiero decir es que uno, para poder tener una forma, dígame, el marxismo es un pensamiento tan complejo, porque Marx, hermano, es un autor de síntesis. ¿Qué hace Marx en sus obras? Fundamentalmente, mira, recapitula en lo económico y en lo filosófico todo el aporte de los clásicos, Adam Smith, David Ricardo, todo eso, y le introduce su elemento de economía política, sobre todo dándole el tema de la plusvalía y de eso. Y en lo filosófico, ¿qué hace? Y él mismo dice, la filosofía clásica alemana estaba de pie y yo estaba de cabeza y yo la puse de pie, porque toma a Feuerbach y toma a Hegel. O sea, ahora, marxista, hermano, estos tipos, ni los nacidos en marzo creo yo que son marxistas. No, en serio. Pero yo creo que si algo, yo me imagino
fíjate tú, en la cabeza de Delcy y de Jorge, que inteligencia no le falta, es una concesión que hay que hacerle, porque no voy a poner a decir por oposición que no son inteligentes. Ellos lo que deben concebir, esto se lo voy a dar de asesoría gratuita, y lo toman o lo dejan. ¿Qué es lo que le sale al chavismo ahora? Una reconversión democrática y sobre todo tratar de utilizar estas dos fases previas delineadas por el emperador venezolano, el procónsul venezolano Donald Trump, de recuperación económica. ¿Reconversión llamas tú ideológica? No reconversión, dotarse de un plan político que incluya unas ideas básicas, sobre todo una idea, chico, que transversaliza el pensamiento progresista hoy día, que es la idea de la justicia social. Correcto. Y del compromiso con los más pobres. Que puede ser común a todos. Claro, yo por lo menos, eso hoy en día, a mí, yo en eso me formé desde niño, no solamente por la doctrina, sino por la posición de mi padre, que siempre fue abogado laboral y siempre estuvo al servicio de los más pobres. Eso es lo que me sigue animando a mí a eso. Bueno, ellos pueden preservar eso, que fue un dato importante de la prédica y de la acción de Chávez, cuando Venezuela nadó en recursos. Acuérdate que Venezuela tuvo, ahora nos hemos tragado, como decían las verdes, ¿no? Pero también tuvimos la madura, aquí todo el mundo tuvo Cadivi, aquí todo el mundo tuvo gas, aquí hubo renta, aquí hubo petróleo a $150. Entonces ellos pueden aprovechar lo que viene, que es una apertura económica que ya está en las puertas, y sobre todo en el sector petrolero, esos recursos, para ellos tratar de reposicionar un liderazgo popular, es decir, revertir ese dinero que tiene que traducirse en inversión, en respeto por la empresa privada, en libre competencia, pero también en redistribución de esa renta a favor de los más pobres. Si ellos hacen eso, el chavismo puede pasar a ser un actor político y democrático fundamental, porque el chavismo va a seguir existiendo por un tiempo determinado. Ese es el mejor camino, ese es el lecho de rosa para ellos. Ponerse a inventar otra cosa, que si por el camino se van a tragar otra vez la democracia. Bueno, eso le va a conducir al mismo caminito. Y como dice un amigo mío que estuvo preso en el SEBIN, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Así es. Ya ellos vieron llegar al diablo y ellos saben que el diablo existe. Sí. Mira, Rafael Simón, tenemos que irnos en breve a la pausa, pero antes de hacerlo, para completar este cuerpo de ideas iniciales, me gustaría que respondieras una pregunta. ¿Se equivocan quienes piensan que Donald Trump, lejos de tener intereses democráticos en Venezuela, lo que tiene solamente intereses de orden económico y que por eso desechó a María Corina y ha desechado el cambio abrupto para dejar a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela? Yo creo que lo ha establecido de una manera muy clara y creo que no tenía otro camino. Pero ¿cómo podía ese señor? Yo te digo, la única manera de imponer a María Corina era con 200.000 marines sobre el terreno y un baño de sangre en Venezuela. Yo creo que desde ese punto mira, antes de tomar una decisión de esa, en los Estados Unidos, en el Pentágono, en el Departamento de Estado, tiene que haber habido, mira, todas las salas situacionales, todos los escenarios, todos los tuitas. Si ellos se decidieron por esa. Pues te digo, yo primero que buscaron el quiebre militar, buscaron que el chavismo se dividiera desde dentro, buscaron que Maduro aceptara la negociación. Cuando todo eso fracasó, ¿qué podían hacer que no fuera lo que hicieron? Ahora yo creo, porque Donald Trump, vamos a decirlo así, como le dicen las mujeres a uno, usted no se gobierna solo. Él no se gobierna solo. Él tiene un Congreso en los Estados Unidos que tiene peso. Tiene unas elecciones de medio término en noviembre. Y ahí pesa mucho, digamos, la sinceridad democrática que él tenga al final de esa ruta, ¿no? Yo no creo que él vaya a permitir que estos tipos se salten a la torera o que impongan un nuevo régimen autoritario con ropaje democrático, ropaje liberal, sin, digamos, rendir cuenta. Yo creo que esa es una cosa que está muy bien establecida. Y por eso te digo que el mejor caminito para el chavismo es convertirse en una fuerza democrática, en una fuerza popular, que al amparo de toda esta mejoría económica, administrando esa renta el tiempo que lo va a administrar, logre de nuevo posicionarse y construir un movimiento. Ok, ahora sí, tenemos que ir a la pausa en el marco de esta conversación con Rafael Simón Jiménez. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso vamos a continuar hablando con él y vamos a proceder a leer la infinidad de mensajes, preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100, así que no se vayan, quédense por ahí. Ya venimos. Vamos a seguir un rato acá en las redes, tanto en mi Instagram como en las redes de Radio Rumbo. Rafael Simón,
¿Dónde estaba cuando ocurrieron los acontecimientos del 3 de enero? ¿Vale? Mira, insólito, porque estaba preparando las maletas en la madrugada porque me iba para Bogotá. A Bogotá. Sí, iba por vía terrestre hasta Cúcuta y por Bogotá, y cuando me desperté a las 4 de la mañana para emprender el camino me conseguí con todo ese berenjenal, y por supuesto no fui, porque al principio era impredecible lo que podía pasar. Después vinieron abajo pues todas las expectativas de confrontación, de mayor derramamiento de sangre, de todas aquellas cosas. Pero la verdad es que todo el mundo fue sorprendido. Tú sabes, Mario, que yo en uno de mis primeros textos que escribí, se llama 5 sucesos que cambiaron la historia. ¿Qué es eso? Lo imprevisto, lo sobrevenido en la historia de Venezuela y cómo ha incidido, digamos, en un cambio de paradigma, de rumbo, de destino, ¿no? Esos 5 anteriores fue la escogencia Sí. La escogencia de Páez a Monagas, que Monagas la revierte contra él, el tiro contra Zamora, que frustra lo que podía haber sido una cosa distinta con la Revolución Federal, la muerte de Joaquín Crespo en la Mata Carmelera, el viaje de Castro y el golpe que dio de Gómez, y la locura de Diógenes Escalante. A ese me refiero, claro. a Diógenes Escalante. Son 5 de la historia. Hay mucho ¿Hay más. que agregar este? Yo creo que hay que agregar este, pues es un hecho absolutamente sobrevenido. Y hasta ese día, mira, el chavismo había logrado, porque el chavismo ha tomado, tú sabes, tampoco es despreciable desde el punto de vista del pensamiento. Ellos saben que al amedrentamiento, a tratar de agarrar a la gente por el estómago, al hambre, al control político, al populismo, ellos añadieron un elemento que ellos lo mencionan, algunos de ellos granchianos, que es el tema cultural. ¿Cómo logras tú la dominación cultural? Ellos lograron imponerle a todo el mundo, incluyendo a esa oposición, que yo no voy a calificar ni a descalificar, que está en el Parlamento, la idea de que ellos iban a gobernar para siempre. En una reunión de una de las fracciones, la fracción concretamente de Manuel Rosales y de Enrique Capriles, el jefe de esa fracción, que se comunica, bueno, son hermanitos con Jorge Rodríguez, le dijo a los tipos, mira, vale, aquí Jorge, aquí no hay nada, aquí esto va para largo, aquí hay que acomodarse. Ahora no, tú sabes, ahora salen de nuevo los dragones, es una cosa increíble, la capacidad que alguna gente tiene, oye, de sinuosidad, de cambio, de metamorfosis, ¿no? Entonces, pero de verdad, yo que siempre creo en el cambio, porque hasta, yo lo he dicho muchas veces, el que crea en la eternización o crea en la inmutabilidad de la cosa no puede decir que es marxista. Porque la dialéctica marxista es precisamente la negación la esencia del cambio. De la estática. Porque, entonces, pero yo mismo llegué a un momento que pensé de verdad, por lo menos que esto, en el horizonte inmediato no tenía salida. Y fíjate tú, en una noche, en un rato, en una madrugada, las cosas cambiaron. No han cambiado todavía, no se sabe para dónde va el cambio, pero de que cambiaron, de que las cosas no son iguales a como estaban el 2 de enero, es así. Así es, yo lo he dicho con estas palabras, no sabemos por dónde va el cambio, pero las cosas se están moviendo. Sí, se están moviendo. En el país se están moviendo. Sí, mucho, y se van a mover. Ojalá que en eso la propia Delcy. Porque también estábamos estancados, ¿no? Sí, no, todo. Estancada la economía, el dólar disparado, el costo de la vida disparado, la gente pasando hambre. Eso todavía, por cierto, está vivito y coleando, ¿no? Pero hay expectativas positivas, digamos, en toda esta cosa de los 500 millones de dólares. Nada más que con descongelar los fondos que Venezuela tiene afuera y 5.000 millones que, por cierto, se aprobaron cuando la pandemia en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Mira, a Venezuela entra ese volumen de plata y tiene que venir un bienestar. Y si aquí se emprende la recuperación de la industria petrolera, la recuperación del sistema eléctrico, tiene que venir un bienestar. Olvídate de eso. Ok. Vamos ahora sí, queridos amigos, queridas amigas, a escuchar a Alex Márquez. Ya regreso, seguimos conversando con Rafael Simón Jiménez. El periódico impreso en la radio. Notiuno informa, el teleférico Cumbarí del estado Mérida suspendió sus actividades por mantenimiento. El sistema del teleférico Cumbarí inició desde ayer la primera etapa programada de su mantenimiento mayor. Trabajos técnicos se concentran específicamente en el cuarto y quinto nivel de la infraestructura, y la institución notificó que las actividades en estas estaciones van a permanecer suspendidas de forma temporal. Los trabajadores activos y jubilados no hayan a quien encomendarse
para que los ejecutivos de la CanTV activen sus seguros médicos. Informó Notirumbos, 2:32 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Ahora nos dicen, el periódico impreso en la radio. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora conversando con Rafael Simón Jiménez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, historiador, abogado, fue maestro de escuela, según nos recordaba. Barrio La Palomera Baruta. Así es. Voy a leer algunos mensajes que nos han llegado, Rafael Simón, y luego continuamos conversando acerca de cómo materializar el cambio en Venezuela. Pero fíjate, dice @Jiménez Paredes Alexis Ramón, nombre y apellido completo, dice, qué bueno el libro gordo de Petete. Me imagino que lo dice por la sabiduría de Rafael Simón. Tú sabes más que pescado frito, diría un oriental, Rafael Simón. Ni tanto, vale, la vida. Tantas experiencias. Así es. Ok, dice Garbo 2015, y esta es una noticia verdaderamente lamentable. Hoy murió otro detenido. Yo también recibí la información esta mañana, al parecer otra persona falleció en la zona 7. De verdad que hemos estado reclamando, exigiendo, pidiendo, los familiares clamando la liberación de todos los presos políticos, y todavía existen muchos presos políticos en las mazmorras del chavismo. Eso hay que hacerlo de un solo tirón, que salgan todos los presos políticos y que no se repita la vieja historia de la puerta giratoria, lo de la represión, que es absolutamente repudiable, condenable. Oye, por cierto, Delcy Rodríguez vivió lo que es tener un padre preso político, y no solamente preso político, torturado y asesinado en otros tiempos. Eso debe ser algo que lacera el espíritu y que por el contrario debería alimentar la liberación de todos los presos políticos, que no exista más en Venezuela el castigo por opinión disidente, la persecución política. Eso pertenece a un primitivismo político que Mira, debería... Mario, tú y yo somos casi de la misma edad y vivimos vidas paralelas en cierta forma. Así Yo es. viví, a mí me tocó nacer en la dictadura de Pérez Jiménez y mi Yo papá también. estuvo preso, exiliado, confinado, torturado, todo eso. Y Igualito. después me tocó, por las circunstancias que tú conoces de mi tío Trino, conocer los 10 años, digamos, de Betancur y Leoni, que fueron muy duros, claro, en el contexto de una guerra insurreccional, que fue uno de los grandes errores. Nunca, hermano. ¿Tú crees que iba a haber una persona, porque yo vi en estos días no lo quiero nombrar, por supuesto, pero un artículo infame de una persona donde dijo que los presos no habían salido, que dónde estaban las torturas físicas? Hermano, una persona que tú la tengas, como a Rafael Tuárez, un año sin que la vean. Sí. Mira, ni Gómez. Tú le planteabas eso a Nereo Pacheco, que era el jefe de la rotunda, y no era capaz de asimilar una cosa de esas, pana. Son cosas. Entonces, a la gente se le plantea en la vida. Yo siempre digo, chicos, será porque yo soy tan católico, creo tanto en Dios, que Dios nos coloca en una autopista. Al final hay una bifurcación, el bien y el mal. Entonces tú ves cómo reacciona cada uno frente a eso. Bueno, yo creo que el símbolo de eso, que es el sudafricano, Mandela, 28 años, de los cuales por lo menos 16 o 17 aislados, trabajo forzado, y sale, además con la autoridad. Eso le costó su matrimonio, le costó la... Wendy, salió, Winnie. Ahora, él mismo lo dice en todas esas películas, y uno lo oyó de sus propios labios en ese momento. Bueno, si salimos de aquí a matar a los blancos ahora nosotros, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué hubiera sido de Sudáfrica si él escoge ese camino? Uno siempre tiene que buscar lo antitético. Es decir, y te lo digo por el caso horrible, abominable, condenable en su momento, de los que asesinaron a Jorge Rodríguez padre. Así es. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de sus hijos? La actitud de sus hijos tiene que ser lo contrario de lo que Así fueron es. sus verdugos y sus carceleros. Así Si no, eso es. no tiene sentido. Así Eso es una ruindad. Repetir tú o querer repetir tú en el pueblo venezolano lo que te hicieron a ti o lo que le hicieron a tu familia. Así es. Eso te digo. Pero esas son las pruebas que Dios le pone a uno. El caminito bueno
y el caminito Así malo, y uno escoge para dónde quiere ir. Así es. Vamos a seguir leyendo los mensajes de Rafael Simón. Qué buena esa reflexión que acabas de hacer. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿qué opinión le merece la llegada de María Corina Machado a la OEA acompañada de Smolansky? Después vas a responder alguna de esas preguntas, Rafael Simón, porque es que hay muchas, ¿no? Dice León del 62, Mario, créelo, transmisión de pensamiento. Hace falta gente como él, te refiere a ti, recordándonos de dónde venimos, en este reino del nunca jamás llamado Venezuela. Méndez Reinaldo 761, otro gallo cantaría si la oposición tuviese la mayoría en la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías, la cosa fuese distinta, los errores por no ir a votar. Bueno, y en efecto, Sí, eso sí. es una evidencia. León del 62 dice, sentimientos encontrados con lo ocurrido, realmente lamentable que los políticos venezolanos de un lado y otro nos trajeron a este punto, todos arrastrados por el poder, triste papel. Joángel 92 dice, no pensé que repetiría las palabras de los mismos chavistas, pero ya veo lo que se siente decir, que el Bigote y la Cindy no volverán. No sé qué es la Cindy. Cilia, debe Ah, ser. Cilia, Sí. Cilia, sí. Arroba Méndez Reinaldo 761. ¿Qué opinión merece la propuesta de Manuel Rosales de reformar 5 leyes económicas, hidrocarburos, eléctricas, Banco Central, sistema tributario y ley del trabajo? Garbo 2015, caray, comparar a Delcy con María Corina, válgame Dios. Méndez Reinaldo 761, ahora están pidiendo nuevas elecciones, la misma gente de María Corina, y cómo quedan las elecciones del 28 de julio. Ya vamos a hablar de eso, por cierto, Rafael Simón. Garbo 2015, María Corina usó una medalla de ella, Delcy condecoró al jefe de la CIA. Bueno, parece que la condecoración Sí, como al jefe de la CIA parece que no es un hecho real, sino fake news. fake news. Sí. Laura IA, Mendoza, ahora no es fake news, sino IA, inteligencia artificial. Ok. Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Feliz martes. Saludos al señor Jiménez. Aún en esta fecha no han depositado el bono de guerra para los activos y jubilados de la administración pública. Otra cosa, como María Corina, no hay. Dice Garbo 2015, la gente de María Corina queremos a Edmundo presidente electo. Vamos a hablar de eso. Joángel 92, Trump en 2 semanas ha logrado más que el chavismo en 26 años. Laura Mendoza Lo 740. que pasa es que lo ha logrado con el chavismo. Bueno, Laura Mendoza, estoy de acuerdo con lo que escribió Joángel 92. Bueno, muchos mensajes. Gregoria Romero dice, saludos Mario, excelente invitado Rafael Simón Jiménez, lo confirmo. Guardabosquis ahí, la actitud de Donald Trump es para que lo declaren demente y así puede ser salvado de la cárcel. Chirula 1954. Hoy tenemos un invitado de lujo de los verdaderos políticos formados en democracia. Viclonga 123 Gmail dice, hermano Villegas, esa es la gente que tienes que invitar a tu programa. Hoy has tenido 2 generales. Ayer tuvimos a Manuel Isidro Molina. Ah, caramba, Chiro. Ese señor dice, esta persona dice, junto con Manuel Isidro Molina deben hacer una buena yunta. Bueno, estuvieron un tiempo juntos en el Bueno, MAS. hoy somos muy amigos. Y son amiguísimos, buenos amigos. claro. Así es. Gregoria Romero, respeto muchísimo las reflexiones y experiencias de Rafael Simón Jiménez, pero asusta el planteamiento del aire que pueden tomar estos personajes con próxima bonanza petronera. No hay confianza con esos actores. Chirula 1954, señor Simón, ¿no cree usted que el chavismo está mutando como una bacteria que se hace más resistente a los medicamentos para retroceder y tomar más impulso? ¿No será como decía Teodoro de los Borbones? Santiago Pérez 1971, excelente invitado, buenas tardes Mario. Según el invitado, que sigue para la menor incertidumbre y el mayor bienestar para los venezolanos y concretar una estabilidad política. Saludos. O sea, ¿qué es lo que viene? Sí. Gregoria Romero, debería haber un proceso electoral justo. Como decía Teodoro, estamos mal, pero vamos bien, dice. Escuchar a Rafael Simón Jiménez es como que Teodoro Pekov haya vuelto, tremendo político, es Rafael Simón. Teodoro que fue mi guía. ¿verdad? Bla 2014 Inspirador. 16. ¿Qué cara tienen las Fuerzas Armadas al saber que los cubanos eran los que cuidaban al presidente? Un gran saludo, Mario, cordial saludo también. Flor Angélica González, la transición con Delcy es propio de darle cumplimiento a la Constitución, aunque no nos guste, pero debemos aprender ante todos estos hechos que hemos vivido. Chirula 1954, señor Mario, traiga a Rafael Simón toda la semana. Hay siempre materia política de la buena que comentar. Bueno, Tienes que pagarme bien. tengo hoy. que pagarle como esa. Vamos a decir de los Un buen reales que bono. va a meter Trump. Te manda algo. Para opinadores. Liliana del Moral dice, buenas tardes, lo felicito por excelente programa. Muchas gracias. Lo bueno lo pone Rafael Simón. Felicidades por excelente programa, repite.
Liliana del Moral, que no exista más división, todos somos Venezuela, qué buen mensaje. Edgar Díaz 8253. Bueno, Mario, pregunta a Rafael Simón, 90 días, en 90 días puede haber elecciones porque hay un problema, Estados Unidos no reconoce a Maduro por robarse las elecciones. Entonces, Flor Angélica González, que saquen también a los militares que están presos y aún no se oye que han liberado a algunos de ellos. Yo he clamado incluso por la libertad de los policías metropolitanos que tienen 23 años presos. Yo me atrevo a apostar, Insólito. Mario, que en Venezuela nadie ha pagado 23 años de prisión. Así en la es. historia de Venezuela nadie ha pagado 23 Con los años. muertos que se provocaron con el golpe de Chávez el 4 de febrero y luego el 27 de noviembre. Chávez estuvo preso 2 años y pico. Sí, 2 Y años. hubo muertos a montones. Sí, sí, así es, así es. No, eso es insólito. El tema de los militares, no salió un solo militar. Así es, hermano. chico. Estos hombres tienen 23 años allí, ¿vale? Hay que ver lo que es lo que te digo, en la historia venezolana. Así es. Bueno, cuando Gómez, otra vez acudo a la historia, en 1927, a Gómez lo convence su ministro de la Secretaría y luego de Relaciones Interiores de la necesidad de una amnistía. Y le tira este argumento, le dice, mire, general, ya usted los liquidó a todos. Aquí no hay opositores para usted. Esa gente en la cárcel son unos viejos que ya están decrépitos, estos no van a salir. El tipo tratando de sensibilizar a Gómez. Y Gómez le dice, bueno, está bien, chico, échalos para afuera, pero me dejáis 2. Me dejás a Márquez Cairó, que era el papá del famoso Fernando Márquez, sí, y a Román Delgado. Y este hombre, Batista, que era el que le está hablando, su ministro, le dice, no, general, pero así no sirve. Entonces déjelo a todos. ¿Qué va a decir la gente? Que usted le tiene miedo a esos dos. Eso tiene, mira, los dos tenían, uno tenía 15 años y el otro tenía 14 años en la rotunda, que no es la cosa. El tipo le dio casquillo, como dijéramos ahora contemporáneamente. Bueno, chicos, echarlo para afuera todo, dijo Gómez. Pero fíjate tú, Gómez, mucho más piadoso. Oye, es increíble esas cosas, que es lo que te digo. Una gente que en el pasado sufrió represión, sufrió persecución, estuvieron presos y se vanaglorian de eso. ¿No has visto la biografía esa, la serie sobre Maduro? En los 90, eso lo ponían preso hoy y lo soltaban a la semana siguiente, porque claro que había represión, y claro que hubo masacres, y claro que hubo unos personajes. Pero mire, eso es lo que te digo, yo conocí el cuartel San Carlos, conocí la cárcel Modelo, conocí de visita. Sí. Digo yo, bueno, todo eso eran angelitos bajados del cielo frente a todas estas cosas, chicos. Eso, a la gente, a todos esos presos hay que echarlos para afuera de inmediato y propiciar el regreso de los exiliados y propiciar un clima de entendimiento donde todo. Ahora, a partir de ahí, a partir de que Venezuela se restituya a la democracia, bueno, el que atente contra la democracia tendrá consecuencias y tendrá que pagarlo. Así es. Porque así es en Venezuela y en todos los países del mundo. Pero aquí tenemos que pasar por un proceso colectivo de reconciliación, de entendimiento, de restitución democrática, de volver a entender que la democracia es diversidad, es respeto, es tolerancia, es opiniones distintas. Todo eso tenemos que fomentarlo. Si no, no vamos a hacer, mire hermano, lo que te digo yo de Mandela, si se hubieran quedado en eso, mire, estuvieran matando de todavía allá en Sudáfrica, porque vamos por el desquite, vamos por la cuestión, que estos nos hicieron esto y ahora le vamos a hacer nosotros lo otro. Tiene que haber justicia, por supuesto. Yo no soy partidario de la impunidad. Es más, yo soy académicamente especialista en lo que llaman el derecho o la justicia transicional, que es la justicia restaurativa. Incluso tengo un libro sobre eso que me lo editaron en España, la editorial hispana. Ahora, ¿qué es la justicia transicional? Es un sistema de justicia que castiga, pero que a su vez busca lo más importante, que es la reconciliación, que es ir hacia adelante. Los venezolanos tenemos demasiado tiempo. Mira, este país, y es lo que no perciben mucho, este país no tiene una crisis de 26 años, que ha sido terrible. Este país tiene una crisis por lo menos de 50 años. Porque cuando Chávez llegó ¿por qué? Porque la gente ya no soportaba lo anterior, porque lo anterior se había deteriorado, lo anterior se había corrompido, lo anterior se había deshilachado. Todas las conquistas de la Cuarta República, en su momento de esplendor, se habían venido abajo. O sea, tenemos 50 años de crisis moral, crisis institucional, crisis cultural, crisis educativa, todo eso lo tenemos. Ahora, ¿vamos a seguir en eso? Bueno, el país va para abajo, cada vez nos estaremos hundiendo más. Ok, vamos a mirar de nuevo hacia adelante, Rafael Simón, que es lo que tú planteas como punto de mira, claro, a partir de lo que ha ocurrido. Hay quienes dicen que hay que hacer elecciones en 180 días. ¿Qué estimas tú? Tú fuiste vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ayer, por ejemplo, decía Manuel Isidro Molina,
hay que designar un nuevo consejo electoral, lo cual es verdaderamente complicado dada la destrucción del sistema electoral que teníamos. ¿Hasta cuándo debe durar el interinato de Delcy Rodríguez, a tu juicio, desde el punto de vista constitucional y legal, pero también desde el punto de vista político, porque aquí hay una simbiosis de componentes? A veces, tú sabes la polémica esa también entre el doctor Vargas y, ¿cómo se llama? El carcelero, el que había estado contra Bolívar en la noche del 28. Bueno, el famoso diálogo de Vargas con su carcelero, que el tipo le dice, mire, doctor, es que usted, durante la época de la guerra de independencia, usted estaba en Edimburgo gozando y estudiando, ya no estábamos matando y poniendo la cuestión. Entonces le dice Vargas, mire, hermano, es que aquí hay un Estado de Derecho. No, que va. Siempre el hecho precede al derecho. Es decir, tú primero haces la cosa y después creas el andamiaje legal que te lo soporta. Y así ha sido muchas veces en la historia venezolana. Ojalá. Pero tú decías que la solución está ahí en la Constitución. En la Constitución. O sea, y el andamiaje legal está ahí. Claro, pero es que el error, hermano, está en la raíz. Por eso te digo, ojalá que todo esto nos sirva a nosotros. Yo en eso soy moderadamente optimista, pero no pierdo el optimismo, para construir una democracia distinta. Por ejemplo, la Constitución establece muy bien cómo deben elegirse los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cómo debe elegirse el Poder Ciudadano, cómo debe elegirse el Consejo Nacional Electoral. Yo incluso pensaba esas cosas, esas cavilaciones, porque uno la preocupación por Venezuela lo lleva todo el día, está pensando. Entonces, aquí, chicos, debe haber un concurso público, incluso que los aspirantes a esos cargos exijan sus credenciales frente a la gente y que haya una precalificación, por lo menos de los sectores más importantes de la sociedad. Es decir, eso no puede seguir siendo un acuerdo político, como ha sido siempre, dicho sea eso, también en la Cuarta República. Entonces, 2 para D, 2 para COPEI, y cógete este. Porque, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? De aquellos lodos vinieron estos polvos, o de aquellos polvos vinieron estos lodos, mejor dicho. Es la cuestión. Entonces, por eso te digo, yo creo que hay una gran oportunidad, pasado esto, y siendo moderadamente optimista, de que nosotros podamos crear un país distinto, ya para nuestros nietos, sobre todo, ya yo tengo ya nietos grandes, pero será para los bisnietos, pues. Pero para que los venezolanos vuelvan a vivir, yo siempre pongo, Mario, lo que nosotros vivimos en esa primera época de la democracia. Es decir, una época donde a través de la educación tú podías superarte, una época donde había oportunidades de trabajo, había oportunidades de empleo, donde tú ibas a la escuela. Yo siempre estudié en la escuela pública porque mi mamá era educadora. Y el primer día, ¿quién necesita comedor? La vacunación, los útiles escolares, el transporte escolar. Y en diciembre, los regalos que daban en las escuelas. Yo le cuento eso a mis alumnos de la Metropolitana y creen que eso es una fábula mía, Alicia del País de la Maravilla. En diciembre, los regalos que repartía el gobierno en las escuelas a los niños que no tenían eran, por ejemplo, mejores que niños Jesús que me traían a mí, que era de un hogar de clase media, de padres profesionales y de toda la cosa. Entonces, ese país que avanzó en 1972, más de la mitad del país era de clase media. Yo por primera vez oí en ese tiempo, y creo que te lo he dicho a través del programa, la expresión sociedad mesocrática, y me sonó raro. Bueno, una sociedad mesocrática es una sociedad donde los sectores medios, la clase media, sea el sector preponderante. Bueno, vale, si nosotros construimos ese país sobre las ruinas de la dictadura perejimenista y sobre un país que atrás traía 130 años de despotismo, de oprobio, de guerras civiles, ¿cómo no nos vamos a plantear hoy en día volver a construir ese país? Háblame de las elecciones. Yo creo la pregunta que te hice. ¿Cuándo debería haber elecciones en Venezuela? Yo creo que eso la Constitución lo define muy claramente. Ahora está el tema. Por eso te digo, yo creo que ahí Mr. Trump irá arrugando la cara, que es el que dice que está mandando. Lo dice él. Para mí que nos mandemos los venezolanos, pero él dice que está mandando. Yo creo que, porque entonces viene la calificación, si lo de Maduro es una falta definitiva, o definitiva. Es definitiva, ¿no? Pero en justa aplicación, porque lo que sí es que está imposibilitado definitivamente para el ejercicio de la presidencia de la República, que ya la ocupaba sin derecho por haber perdido las elecciones del 28 de julio. Pero vamos a suponer que sean los 180 días, que yo creo que es un plazo prudencial. ¿Te parece porque bueno? previamente, bueno, vamos a ir con este Consejo Nacional, a elegir el Consejo Nacional Electoral cuánto tiempo lleva, y elegirlo bien. Restablecer las garantías electorales para que no tengamos elecciones como las últimas, que entonces, por ejemplo, a Unión y Progreso no le volvieron a dar tarjeta más nunca porque no le daba la gana, porque había que pasar por la horda del CNE y el CNE o por la horda de Jorge, que era el que decía a quién le dan tarjeta, a quién no le dan tarjeta. Entonces, ¿y a quién se le quita? Y a quién, no, a nosotros nos las quitaron
Mira, Porque le quitaron, no, le quitaron al MAS. Claro, también, el Muy más que Progreso tenía. también, así Imagínate tú, bueno, que estaba cumpliendo ayer, por cierto. 55 años. Sí, 55 años, vale, mi querido partido. Yo asistí al Congreso Constitutivo, el más como el delegado más joven de toda Venezuela. Sí. Ayer, bueno, se me revolvieron todos esos recuerdos. Sí. de los tiempos. Mis felicitaciones al MAS. Así es. Por cierto, Felipe Mujica lo tendremos la semana que viene por acá. Sí, claro. Bueno, entonces tú estimas que 180 días es un plazo Yo prudente creo para que hacer esas Yo elecciones. creo que es un plazo prudente. Porque además, primero, es que nosotros tenemos que avanzar ahorita inmediatamente y presionar la sociedad democrática para que Delcy, que yo creo que no es un problema de hacerle. Yo, por ejemplo, no me voy a tirar un discurso como algunos que dan vergüenza. Así que pues, hay que apoyar a Delcy. Yo creo que a Delcy hay que dejarle que cumpla su cuestión y presionarla desde la calle, desde los espacios democráticos. Te repito, no presionarla por nada, presionarla porque la constitución que hicieron ellos en 1999 tenga efectiva y plena vigencia en todos los espacios de la vida venezolana. Ese tiene que ser el desafío y junto a eso, porque es importante también, Mario, el tema de la gente común y corriente. Porque yo te lo he dicho varias veces aquí, los políticos se aislaron de la gente porque los políticos tienen su agenda y la agenda de la gente es otra. La agenda de la gente es cómo sobrevivo. Entonces aquí hay que hacer una lucha reivindicativa por el salario, por restablecer, y que es una cosa que ellos iban a hacer, una cosa terrible. Iban a hacer una convención para entonces anular las cuestiones sindicales y una constituyente, una cosa que era, bueno, la imposición de un Estado. Y una reforma constitucional Claro, para porque el modelo eso estaba mutando comunal. de una democracia cogistranca hasta hibridocracia, como le gusta llamarla a Fernando Mírez, a una dictadura y después a una tiranía, que ya cuando nadie puede moverse, un poco al estilo de nuestros amigos antillanos, ¿no? Sí, o sea, cubanos. Sí, por eso, ya sin para dónde coger. Bueno, pero tienen la posibilidad. Mira, si han visto casos, no sería el primer caso que se viera en el mundo, que desde adentro tú pudieras, bueno, vamos a hablar de la transición española, fueron los herederos del franquismo. ¿Quién era? Adolfo Suárez fue el heredero del franquismo y el propio rey Juan Carlos fue el heredero del franquismo y abrieron la cuestión. En Chile, Patricio. Claro, y la gente no se acuerda. Mira, Hugo Banzer primero fue un dictador, incluso genocida, y después se convirtió en un demócrata. Y lo eligieron. Sí, señor. A Fulgencio Batista le ha pasado lo mismo. Fulgencio en el año 40 es presidente electo de Cuba, después se convierte en dictador. Es decir, a la gente hay que darle eso que llamamos los abogados el beneficio de inventario. Ojalá, te repito, que Delcy y que Jorge, que inteligencia y talento no le falta, escojan ese caminito. Del bien. Aquí está Dios y aquí está el diablo con su tridente y con su cuestión. Que escojan el camino del bien. Rafael Simón, de verdad que me hubiera gustado seguir una hora más contigo, pero llegamos al final del programa. Agradecido por tu presencia, como siempre. Estoy seguro que nuestra audiencia disfrutó mucho esta conversación contigo. Quedaron muchas preguntas, que envió nuestra audiencia, pero sé que mañana van a estar con Vladimir, así que los invito, amigos y amigas, sintonicen mañana la entrevista que le va a hacer cuando me dijo, mi hermano Vladimir. Me dijo que si no iba con nadie, le dije, bueno, voy con Mario, me imagino que no te van a negar. Así es. Bueno, le dimos su tubacito a Vladimir, no le adelantamos. Él dice que hay mucha tela que cortar, Bueno, mañana, en la mañana, creo que a las 10 va a ser a la las 10 de la entrevista contigo a través de las redes sociales de Vladimir. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, por habernos sintonizado, especialmente a aquellas personas que tuvieron la amabilidad de escribirnos, de participar en esta conversa. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería Asfalto de Primera y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.